Luz y sal. Quisiera hablarte de lo que ocurrió en la cruz. Y déjame citarte, por favor, 27, Mateo 27. Versículo 50. Pues Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y estaban ahí las mujeres, viendo de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y José, y la madre de Zebedeo, de los hijos de Zebedeo, perdón. Permíteme, Lucas. Versículo 46 del capítulo 23. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud que estaba ahí presente en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se golpeaban el pecho. Sobre todo sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando. Creo que Mateo es el que más habla de lo que ocurrió alrededor de la cruz. Voy a tratar de ser muy concreto. Cuando alguien no te sepa explicar el Evangelio, ojalá pueda ser lo más corto que pueda, por favor. Entiende lo siguiente: no existe, no ha existido ninguna religión inventada por el hombre que se compare con la verdadera religión de Dios, lo que hizo Dios. Dios el Padre nos entregó a su Hijo para que lo matáramos, para salvarnos de que Él nos mate, para satisfacer su ira en la muerte de su Hijo. El único que te puede salvar, que te podía salvar de la muerte eterna, es Él, es Dios. Solo un Dios puede morir como ser finito y en su eternidad que tomó para ti y para mí, sufrir el tormento de su Padre, saliendo victorioso, habiendo sufrido todos los dolores que tenías que haber sufrido tú en tu eternidad y yo en mi eternidad, desde nuestra finitud hasta el final de su eternidad que no tiene fin. Un Dios muriendo como Dios en pecado por ti y por mí, anunciado desde el principio, desde Génesis, versículo 3. De la simiente de ella, de la mujer, vendrá alguien que pisará tu cabeza, le dice a la serpiente.
y tú herirás su carcañal. Solo de una mujer, no habla de un hombre. Es el único momento en el que se habla de una mujer como simiente, porque en donde se incuba Jesús es en la matriz de María. Se forma a través de la confección del Espíritu Santo. La gloria es contenida en un cuerpo humano, sin pecado. Abraham se saca de Ur de los Caldeos y se le dice: vas a tener descendencia. 90 y pico de años. 85, 87 años. 25 años después es mamá Sara. Y 27, 28 años después se le dice: tu único hijo, dámelo, entrégamelo, mátalo, dámelo en holocausto. ¿Qué significaba el holocausto? Primero desangrabas al animal, luego lo despedazabas y lo quemabas. Y suben los dos. Voluntariamente el hijo se deja amarrar. Voluntariamente el hijo se coloca sobre la leña, perdón. Voluntariamente el hijo deja que el padre tome la daga. Voluntariamente el padre va sobre la yugular del hijo, como se hace con los becerros y con los carneros y con los bueyes. Y un segundo antes, Dios le grita a Abraham: no le hagas daño al muchacho. Abraham, Abraham, no le hagas daño al muchacho. Ya vi que me amas más que cualquier otra cosa. A su hijo no lo perdonó. A Jesús. Con la inmutabilidad con la que a veces yo veo que deja que las cosas pasen, que deja que los animales lloren, sufran, deja la impunidad sin pago, deja que las cosas ocurran así, que tú dices: no vas a hacer nada. Con esa impunidad, perdón, con esa inmutabilidad, perdón, a moverse. Ve que matamos a su hijo. Y su única reacción, si estás hablando de Dios, estás hablando del Creador, estás hablando del todo. Lo único que hace es un temblor, pone en oscuro una parte de la tierra. Oscuridad total, no sé, oscuridad. Y resucita unos cadáveres y los manda a hablar después de la resurrección. Hablar de Jesús. Rasga el templo para dejar la señal clara. O sea, a los seres humanos necesitamos señales claras porque somos unos estúpidos. Nos deja la señal clara. Se acabó. Se acabaron sacrificios, se acabó todo eso. 3 de la tarde están matando corderos. 3 de la tarde está muriendo Jesús en la cruz, agonizando hasta las 6 de la tarde. Termina la matanza de corderos, va a empezar la Pascua, perdón, el día de reposo, cumpliendo los mandamientos de la ley, baja los malditos, no pueden estar todo el día ahí. Cuando están en un madero, lo bajan y Dios no hace más nada. Ese Dios dejó que le pusiéramos las manos encima a su Hijo. Con su creación lo clavamos, con su creación dejó que un árbol naciese, se formase, o árboles, se hicieran las maderas, minerales, se formasen. En su creación nos dio la inteligencia para matarlo, negarlo, escupirle, dejarlo como una masa sanguinolienta, inmolarlo en la cruz, para que hoy vengamos a decir:
que no nos ama, que no nos entregó lo más valioso de su ser y que no es del todo suficiente para salvarte de la condenación, su cruz, su muerte, que Él vivió la vida perfecta, que lo único que te tienes que meter en la cabeza es créelo todo, 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 que Él estaba prometido en los evangelios, en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es cumplirse el Antiguo Testamento, que no existe, no hay. Busca todas las religiones del mundo, busca a los musulmanes con sus nombres extraños que se ponen los que se convierten a esa tontería. Buscan los testigos de Jehová, busca. No hay una donde Dios, Padre, entregue a sacrificio a su Hijo para salvarte y salvarme. Y que no tenemos que hacer nada, no tenemos que irnos a bailar a Chalma, no tenemos que lincharnos, crucificarnos, andar de rodillas, comprar figuritas, pagar por que nos echen agua sagrada, nada. Bueno, sí, a lo mejor nos están, creo que 300 pesos, pero hay quien las regala. Leerla, buscarla en internet es gratis, bajar en una aplicación, leerla y creerla totalmente, que tu salvación y la mía solo es posible a través de la cruz de Cristo Jesús, que no es algo que tú y yo hayamos hecho, que nunca vamos a hacer nada para arreglar o completar la obra, que todo lo que vamos a hacer después de creer va a ser porque el Espíritu Santo lo propicie. Punto. Él hará la obra en la que vamos a creer. Punto. Por eso vamos a hacer las cosas, por fe. Por fe vamos a hablar del Evangelio. Por fe vamos a odiar el pecado. Por fe vamos a creer en Jesucristo. Por fe vamos a caminar sin pecado o tratando de no pecar. Por fe vamos a creer toda la Biblia aunque no la entendamos. Y la vas a leer toda. Porque vas a amar a tu Salvador. Por fe. No hay ninguna otra religión, no hay nada que te garantice evitar el infierno y la ira de Dios, que Dios Hijo muerto en la cruz. No lo hay y no lo va a haber. Luz y sal.